La historia de Leatherface nos cuentan que se inspiraron en la persona llamada Ed Gein, este granjero que se muda a lo que es Wisconsin. Él y su familia se mudan a a este pueblo. Me atrevo a decir que es un pueblo que cuando ellos aún eran infantes, se muda Ed, su hermano, su padre y su madre. Entonces, por alrededor de 1940, este, el padre, el padre de Ed Gein fallece. Y estos, pues ahora sí que dejan sus estudios, por así decirlo, y se concentran ahora sí que en lo que trabajar, pues. Entonces dice que al fallecer o al faltar la figura paternal, esta persona, Ed Gein, empieza a tener lo que le llaman el complejo de Edipo con su madre, por lo que el hermano se empieza a dar cuenta, ¿va? De este complejo que empieza a tener su hermano, y se lo empieza a cuestionar, se lo empieza a criticar, sino que en esos tiempos, un día por la nada ocurre un incendio ahí en lo que es su granja, y al hacer el llamado a los bomberos para para controlar el incendio, se dan cuenta que falta el hermano de Ed. Entonces, al momento de que los bomberos controlan y apagan el incendio, empiezan la búsqueda por el hermano, y entre el terreno encuentran al hermano, lo encuentran boca abajo, pero los bomberos se percatan que está golpeado, por lo que nos cuentan que lo diagnosticaron, pues ahora sí que por la muerte fue diagnosticada por asfixia, por el humo, pues que inhaló o que se asfixió, y hasta ahí cerró el caso. Por lo que ahora sí, al tener la ausencia de padre y de hermano, pues ahora sí la relación casi incestuosa de Ed y su madre, pues se incrementó, por así decirlo, hasta que un año después la madre empieza a sufrir una apoplejía y queda paralizada, por lo que Ed Gein empieza a hacerse cargo de su madre, pero pues esta no duraría mucho y fallecería poco tiempo después de este suceso. Al fallecer la madre de Ed Gein, se dice que es cuando ya empieza a realizar lo que es los actos. No sé si debido a la esquizofrenia que sufría o a qué se debía que empezó a cometer estos crímenes. Entonces se dice que una de sus primeras víctimas, no sé si de sus primeras, la verdad, pero de sus víctimas, llamada Mary Hogan, quien era una cantinera que había llegado a ese pueblo, se dice que fue víctima de Ed Gein por el hecho de que al momento de querer cerrar ya la cantina, Ed Gein frecuentaba mucho ese lugar, y se percató, o se acercó pues a la cantina momentos antes de ser cerrada, y pidió pues que le dieran chance de tomar un trago, de que le dieran un servicio antes de que cerrara. Entonces se dice que al momento de estar ya ahí en la cantina, este hombre le dispara y asesina a la muchacha o a la mujer, pero no desaparece ahora sí que toda la evidencia, porque ay, perdón, que quiero estornudar, porque
Al día siguiente, uno de los granjeros que también vivían ahí en el pueblo llega ahí a la cantina, o no sé si es una cantina o una cafetería, y se percata de que pues hay manchas de sangre. Y luego ve, creo que encontró uno de los casquillos o de los cartuchos, por lo que pues ahí es cuando empiezan a dar por desaparecida a esta mujer. Y una pues, de las pues, de entre los granjeros que se juntaban ahí en el pueblo, entre broma y broma, o esta persona bromeaba, Ed Gein bromeaba de que él la tenía en su granja. Poco ya pasando así el tiempo, otra de las víctimas, pues víctimas de esta persona, se dice que es una persona llamada Berenice, que esta era dueña de una ferretería también de ahí del mismo condado, y que en una de estas visitas que realizaba a comprar herramientas o artículos, se dice que este asesino, pues ahora sí que fue a la ferretería, pero no mencionan cómo le desapareció, solamente dice que él se la llevó, pero no dicen cómo fue que terminó con la vida de esta persona. Y ahí es cuando nuevamente abren carpeta de investigación, empiezan las investigaciones y empiezan a investigar a este güey, a Ed Gein, por el hecho de que su nombre estaba entre las últimas personas ahí en las facturas. Su nombre estaba ahí registrado de que pues este güey vino a hacer una compra. Entonces se dice que al momento de ir a investigarlo allá a su granja, a su pueblo, pues llegan a su casa la policía o los investigadores, y al momento de entrar se percatan de, ahora sí, del cagadero que tenía, ¿va? De todas las cosas que tenía pues este asesino ahí en su casa. Se dice que en la entrada de la casa tenía a esta última víctima llamada Berenice. La tenía colgada a los tobillos y la tenía pues ahora sí que toda destripada. Mira, aquí tengo la información. La tenía colgada, destripada. Su corazón lo tenía en una bolsa y su cabeza también la tenía apartada en otra bolsa. Y ahí es cuando se dan cuenta que no nomás era el cuerpo de esta persona la que tenían ahí en su casa, sino que una serie de objetos, colecciones de objetos y cosas que este asesino había elaborado con partes humanas. Por lo que déjenme les doy aquí rápidamente, les doy lectura de lo que tenía. Se dice que ahí tenía acumulada fragmentos humanos de lo más variado, objetos que había elaborado con partes humanas, como los siguientes: cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionada con puros labios. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en otra estaba su cabeza. El desorden de la casa era un desorden en la casa. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, o sea, toda esta carnicería, todas estas confecciones, todos estos objetos elaborados con restos, con piel humana, y los tenía en la parte de abajo de la casa. También tenía guantes cosidas con piel humana. Y eso era en la parte de abajo. Y en la parte de arriba era todo un contraste.
porque todo lo que era la parte de arriba, lo que era la habitación de la madre, estaba impecable, estaba súper limpio, todo, todos los cuartos, todo muy bien tendido. Y en la mesa en la mesa de luz posaba una Biblia. Entonces, esto es parte de las cosas que tenía este asesino ahí en su casa, pues, en su granja. Y al momento de arrestarlo, empieza a confesar, pues, de cuántas víctimas o de cuántos cuerpos había realizado estos objetos. Por lo que él dice que por más de 40 veces iba a los cementerios. Primero buscaba o investigaba cuáles eran pues las personas que iban, las más recientes que iban llegando ahí al cementerio. Investigaba cuáles eran para posteriormente ir a las tumbas y profanar ya sean cuerpos enteros o a veces no necesariamente se llevaba todo el cuerpo completo, sino que iba a buscar partes, y de ahí es donde extraía la piel y extraía, pues ahora sí que, partes para confeccionar y crear sus objetos. También se dice que tenía cinturones hechos con puros pezones de mujer. Y al momento al momento de interrogarlo, le preguntan o le cuestionan si había tenido o si había practicado lo que era la necrofilia, o si había también realizado actos de canibalismo, por lo que él pues siempre estuvo negando. Otra, pues con estos no estaba claro cuál era su objetivo de realizar estas actividades, de realizar estas cosas. Por lo que al tiempo después, cuando ya le confiscan la casa y deciden limpiar para subastarla, un día de repente amaneció la granja en llamas, por lo que ahí sí no descubrieron pues quién pudo haber sido el responsable, pues si este güey estaba encerrado, y no alcanzaron a recuperar, o sea, se quemó casi todo, pero sí alcanzaron a recuperar pues algunas cosas. Y bueno, esto tengo entendido que esta es la historia por la cual se basaron, no solamente para la película de La Masacre de Texas, sino también para la película de El silencio de los inocentes y la película de Psicosis, como